Muy bien, ¿qué tal? Hoy, bueno, vamos a aprender cómo utilizar correctamente un multímetro para realizar diferentes mediciones en un circuito. Entonces, bueno, lo primero, pues, lo que hay que saber es cómo es que funciona un multímetro, ¿verdad? Los multímetros están divididos por secciones, ¿ok? Voltaje, corriente directa, voltaje, corriente alterna. Vea que el de alterna es como una ondita, ¿ok? Directa es una línea con puntitos. Tenemos corriente directa, tenemos también corriente digamos, a una escala mayor. Tenemos identificación de diodos, continuidad, tenemos resistencia y la comprobación de diodos. Ok, muy bien. Lo primero es que si queremos identificar magnitudes de resistencia, entonces, recordemos que todo esto es nuestra área de trabajo, filas y columnas, y que aquí tenemos los buses de alimentación, positivo, negativo, positivo, negativo. La idea de colocar una resistencia, siempre, digamos, que queremos, por ejemplo, medirla, la colocamos en la protoboard y que las dos patitas estén en la misma fila. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿ven? En la misma fila. Entonces, en este caso es la fila 2 o fila B, porque ve que está rotulado con letras del abecedario. Las dos patitas están en la fila B. Entonces, la idea es que si yo quiero calcular la magnitud de esta resistencia, podría hacerlo por código de colores, no hay ningún problema. Pero si quiero conocer el valor tal, su magnitud medible, ¿ok? Colocamos el cable negro en COM y colocamos el cable rojo ve aquí, en el segundo huequito, ¿ok? Este segundo huequito mide voltaje, resistencia y miliamperes. Eso es lo que dice el multímetro, ¿lo ven? Perfecto, lo colocamos ahí. Y entre las dos patas, bueno, primero nos vamos a llevar esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo con 200, vean, 200 la flecha. Y con las dos puntas tocamos las dos patas de la resistencia. No mide. Ok. ¿Qué pasa cuando no mide? Cuando no mide significa que este amigo está fuera de escala. Entonces, lo que ocupamos es pasarlo de escala. Esto como máximo mide 200 ohms, lo pasamos a 2000 para ver si esta resistencia está o es menor a 2000 ohms. Y la respuesta es correcto, es menor a 2000 ohms. El valor de esa resistencia es 390 o 389 ohms. Muy bien, perfecto. Ahora, la idea es, por ejemplo, vamos a conectar dos resistencias en serie. Dos resistencias en serie significa que después de una resistencia vendría otra más. Para colocarla en serie, entonces nos venimos acá un momento, ¿ok? En la misma columna donde está esta pata, ponemos la otra resistencia, ¿verdad? La pata de la otra resistencia, la misma columna, ¿ok? Misma columna, ¿eh? Entonces, ellas dos comparten la misma columna, ¿eh? Una pata está aquí y la otra pata está aquí. La otra pata, pues puede ir a cualquier otra columna, no hay ningún problema, ¿ok? Y ahí está. Ahora tenemos dos resistencias en serie. Podríamos poner un LED, ¿ok? Podríamos poner un LED, no hay ningún problema. Estos son los LED, es un diodo LED. La pata pequeña es la pata negativa, ese es el cátodo, y la pata larga es el ánodo. La pata negativa siempre tiene que ir hacia el negativo del circuito.
Aquí, justo en la misma columna donde está terminando la última resistencia, colocamos la pata larga, el ánodo, y el cátodo lo ponemos en otro punto. ¿Ok? Esto simplemente para que el LED se encienda, ¿verdad? Vamos a encenderlo. ¿Ok? Recuerde que si nosotros queremos medir resistencia, tiene que estar el circuito desconectado. Entonces, ve, por ejemplo, yo aquí puedo medir la resistencia, esta otra que está aquí, que vamos a colocar, y esa otra resistencia dice que es 329 ohms. ¿Muy bien? Perfecto. Ok. ¿Cómo alimento ese circuito? Ese circuito se alimenta de la siguiente forma. Primero, tenemos que alimentar el bus, o bueno, los buses, la línea azul y la línea roja. Entonces, vean, colocamos un cable rojo en cualquier punto del riel rojo y colocamos un cable azul en el bus azul. ¿Okay? Esto tiene que ir alimentado por una batería. Entonces vamos a poner la batería. Esta es una batería cuadrada. ¿Ok? Importante, ¿verdad? Recordar cuál es positivo, cuál es negativo. Eso es muy importante. ¿Ok? Este va a ser el negativo. Lo colocamos aquí. Ahí está. Está conectado al negativo. Y el positivo, venimos acá y lo colocamos con... ¿sí? Ahí es donde ya se alimenta los buses. ¿Cómo sé yo que están alimentados los buses? Vea qué sencillo que es. Nos vamos a venir a voltaje, ¿ok? Vamos a venir a voltaje 20 volts, ¿sí? Porque supuestamente esta batería es de 9 volts. Y vamos a colocar el multímetro en los dos puntos de los buses. Uno en un huequito de la línea roja y el otro en otro huequito de la línea azul. Y automáticamente, vamos a ver un momentito, que parece ser que no hay. Ahí está, no está haciendo contacto, ¿ve? Listo, ¿ve? Entonces, ahí están los 9 volts de la batería. Ahí están alimentados los buses. Recuerde que una protoboard se puede dividir en dos. Los buses del otro lado, si nos vamos al otro lado, ve aquí, positivo rojo, negativo negro, azul. Aquí hay 0 volts, no está alimentado. Estos buses pueden alimentar la mitad de la protoboard. Si yo quiero alimentar esta otra mitad, entonces lo que hago es buscar un puente que una, veámoslo aquí, vamos a hacerlo para acá, que una bus positivo con bus positivo y bus negativo con bus negativo. Entonces vea qué interesante. Ahora si yo agarro mi multímetro y mido el voltaje que hay en este bus de acá, abajo, automáticamente ya me dan de nuevo los 9 volts. Ya está alimentado ambos buses. Ahora sí, ¿cómo hago para transferir la corriente que hay de este bus a la resistencia? Buscamos un jumper, jalamos de aquí, del positivo, y colocamos en la misma columna donde está la pata de la resistencia, en cualquier hueco de esa columna, ponemos el jumper. ¿Sí? Ahí está. Misma columna. Ahora, para cerrar el circuito, ocupo que la corriente que una vez pasa por ambas resistencias y por el LED, vaya de nuevo ahora al bus azul, ¿verdad? Para cerrar el circuito. Muy bien. Para cerrar el circuito, vamos a ver un momento. Aquí está. Voy a apagar esto. Está un poquito más de oscuridad. Y ahora sí ven, recordando que en el LED, recordando que en el LED la pata corta es la que está al final y la pata larga es la que está unida en la misma columna de la resistencia. Aquí colocamos un jumper, ¿verdad? En la misma columna de la última pata del LED. Vea, misma columna. Y lo llevamos
a el bus negativo. ¿Ok? Llevamos al bus negativo, vamos a ver, un huequito. Ahí está. ¿Y de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que el LED funciona. ¿Ven? Excelente. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está encendiendo el LED y esto es un circuito súper básico. Ahora, vamos a ver una cosa. El LED ahí está funcionando. ¿Verdad? Todo bien. Está funcionando. Si yo quiero medir voltaje, si quiero medir el voltaje inicial que le aporta el circuito, yo me vengo para acá y digo, mira, ahí están los 8,82 volts. Vamos a medir el voltaje que pasa por esta resistencia, que consume esta resistencia, ¿ok? Siempre se hace en paralelo, ¿eh? El circuito está montado, está funcionando, y usted con los dos electrodos viene y toca las dos patas de la resistencia. Eso es colocar el multímetro en paralelo. Ahí me marca 3,68, 69. Para la otra resistencia, marca 3,10, ¿ok? 3,10. Y para el LED, marca 1,96 volts. Si usted suma estos tres voltajes, ¿qué me da? Los 8,82, 83 volts. Y se puede hacer aquí, vea, toco la primera pata de la resistencia, esta, con la última del LED. Está. ¿Ven? No nos da 8,82 porque hay 10 décimas de volts que posiblemente consumen los cables que están conectados al circuito, ¿verdad? Excelente, el voltaje siempre se mide en forma paralela, vea. El multímetro no forma parte del circuito, el circuito sigue funcionando sin el multímetro. Yo nada más pongo aquí el multímetro en volts y nada más agarro las dos puntas y toco los puntos donde yo quiero medir la diferencia de voltaje. ¿Ven? Eso es todo. Pero ¿qué ocurre si yo quiero medir corriente eléctrica? Si yo quiero medir corriente eléctrica, el multímetro tiene que formar parte del circuito. ¿Qué significa eso? Que hay que meterlo ahí, entre las dos resistencias, entre la resistencia del LED, o sea, hay que meter el multímetro. Entonces, para ello, voy a quitar aquí la terminal negativa, ¿ok? Para ello necesito hacer espacio entre las resistencias porque me da la gana ponerlo ahí. Podría ponerlo entre la resistencia del LED, no hay ningún problema. Ok, yo voy a mover este señor para acá para ganar un poco de espacio, ¿ok? La pata de esta resistencia en la misma columna donde puse el jumper. Ahí está, ¿ven? Veámoslo aquí en un momento para poner un poco de luz. Ok, ven. El primer jumper amarillo está en la misma columna de la pata de la resistencia izquierda. Y ahora sí, necesito unir aquí estos dos puntos, ¿verdad? Porque el circuito está abierto. ¿Cómo hago para unirlos? Bueno, busco dos jumper, dos cablecitos, ¿ok? Muy importante por dónde va a entrar la corriente, ¿verdad? La corriente está entrando por el cable amarillo y está saliendo por el cable azul. Aquí, en la misma columna donde está esta resistencia, ¿ok? En la misma columna donde está esta resistencia, pongo un jumper, ahí está. Y en la misma fila donde yo puse ese jumper, pero en la columna donde está la pata izquierda de esta resistencia, pongo el otro jumper. Ok, ahí está. Entonces, vean qué interesante. Ojo, para que vean qué interesante esto, voy a conectar el electrodo con la terminal negativa de la batería y vea que la batería o el LED no enciende. Ok, si yo toco estos dos cables, el LED se debería encender. Y vamos a ver, véalo aquí. Ahí está. ¿Veo? Esto es un circuito cerrado, abierto, abierto, cerrado. ¿Veo?
Aquí, ¿quién vamos a poner? Vamos a poner las dos puntas del multímetro. Pero ¿cómo se colocan las puntas? Las puntas se colocan con lagartos, ¿ven? Entonces yo le pongo a las puntas lagartos y los lagartos los uno aquí. Positivo acá y negativo ahí. Pero como ahora voy a medir corriente y es una corriente muy bajita, pasamos el amperímetro a amperaje. Nos vamos para la derecha. ¿Ok? Ahí está. Todo esto es corriente directa en miliamperes y este sería en microamperes. ¿Ve? Hay una U de microamperes, es una unidad un poco más baja, no, un poco más baja, no, 1000 veces más baja que los miliamperes. Ok, ahora sí, si yo vengo y ya lo pongo en amperes, no tengo que pasarlo de hueco porque la corriente es bastante pequeña. Si fuera una corriente grande, tendría que pasar esta terminal roja para otro hueco y ahí mide corrientes grandes. Como voy a medir corrientes pequeñas, se queda en el segundo. Listo. Ok, ahora sí. Significa que si yo vengo y conecto este lagarto aquí, se enciende el LED y me mide la corriente que está pasando en ese momento. 9,4 miliamperes. Ojo, se tiene que reportar en amperes. ¿Qué significa reportar en amperes? Que yo voy a tener que agarrar por un momento la calculadora y decir, bueno, si está midiendo en miliamperes y yo necesito reportar amperios, amperes, tendré que agarrar los 9,4 y dividirlos entre 1000. Ok, me va a dar una fracción que puedo convertir en decimal apretando este botón y me da 0,0094 amperes. Esa es la corriente que está pasando por el circuito. Esa es la resistencia que está pasando, perdón, la corriente que está pasando por el circuito. ¿Cómo pondría yo resistencias en paralelo? Ok, para las resistencias en paralelo, ok, no importa aquí donde usted ponga el amperímetro, va a ser la misma corriente. Si lo pone entre resistencias o entre una resistencia y un LED, o si ponen el amperímetro entrando al circuito antes de la primera resistencia, la corriente va a ser la misma. Es una de las características de circuitos en serie. En paralelo, vamos a tener que utilizar toda la protoboard. Vamos a desconectar aquí. Y vamos a poner esas dos resistencias en paralelo. Entonces, ahora la resistencia, tienen que estar las dos patas en la misma columna. ¿Ok? Aquí vamos a alimentar esa resistencia. ¿Ok? Ahí la alimentamos, ¿ve? Entonces, vea que todo está en la misma columna. Vamos a poner este LED, pero vea qué interesante cómo ponemos este LED. La pata larga en la misma columna, pero la pata corta en otra columna, pero misma fila. ¿Ok? ¿Lo ven? Misma columna, pata larga, pata corta en otra columna, pero misma fila para el LED. Y de ahí agarramos un jumper y lo llevamos a negativo. ¿Okay? De aquí lo llevamos a negativo. Okay, ya hicimos una ramita. Muy bien, ahí está. ¿Vio? Veamos ahí, esto es una ramita. La corriente entra por el amarillo, pasa la resistencia, pasa al LED y del LED de nuevo al bus negativo. Positivo arriba, negativo abajo. Hacemos lo mismo con la otra resistencia, pero las patas pueden estar en otra columna, claro, pero en la misma fila. Ok, entonces en la misma fila sería aquí y aquí. En la misma fila ambas resistencias. Entonces vamos a poner un poco la luz para que se vea. Vean, la pata izquierda, misma fila, pata derecha, misma fila para las dos resistencias. Vamos a poner un LED
Vamos a poner un LED. ¿Qué se me hizo el LED? Vamos a poner un LED aquí. Vamos a poner un LED verde. Vamos a poner un LED verde. ¿Qué se me hizo el LED verde? Sí, me perdí. Pero aquí tengo bastante. Ahora, lo que les había dicho. La pata larga, que es el ánodo, va en la misma columna de la resistencia y la pata corta en otra columna, pero misma fila. Y vea que no importa la orientación, ¿verdad? Uno está creyendo para la izquierda, el otro está creyendo para la derecha. Yo creo que este LED está quemado. Por cierto, ¿cómo se comprueban los LED? Vamos a enseñarles. Vea. Voy a apagar aquí. Es muy fácil. Lo pasamos a diodo, aquí, casi que el mismo de continuidad. Y prensamos las dos patas. Pero ojo, aquí esto sí tiene polaridad. La pata larga con la punta roja y la pata corta con la punta negra. ¿Ve? Este LED está quemado. ¿Vieron? No enciende. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a agarrar otro. ¿Ve? Aquí está. Agarramos este otro. Y este otro sí enciende, ¿verdad? De hecho, vamos a ver. Ahí está. Está encendido. ¿Ven? La comprobación de los LED. Ahora sí. Devolvemos esto el voltaje ahorita. Y colocamos el diodo. Entonces, ya saben. Misma columna. Pata larga. Pata corta. En otra columna. Es que interesante, los dos LED, tanto el rojo como el verde, me quedaron en la misma fila. ¿Ok? Ahora, aquí hay que alimentar, ¿verdad? ¿Qué es alimentar? Bueno, alimentar esa rama significa poner un jumper de positivo a la misma columna donde está la primera resistencia. Vean, tiene que alimentar las dos ramas. Las dos ramas están en paralelo. Y de ese LED, la columna de ese LED, a negativo. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos dos resistencias en paralelo con su indicador LED en serie, con ella misma, o sea, con la resistencia en serie. Pero las dos ramas están en paralelo. Bueno, ahí pues encendámoslo. Vamos a encenderlo. Vamos a encenderlo. Y ahí está. Los dos LED encendidos, como para demostrar que está pasando corriente, ¿verdad? Y vamos a ver una característica interesante de las resistencias que están en paralelo. Una vez que colocamos eso ahí, venimos al multímetro, volts, ¿sí? Y tocamos las dos patas de la resistencia. Una pata aquí y otra pata aquí. Vamos a ver, un momento. Ahora sí, en teoría ahí está. Vamos a ver, espérese. No veo. 6,37. Dice ahí. Okay, 6,37. ¿Y el otro? 5,34. Ok. Vamos a ver una cosa. No se mueva. Que también puede ser en la misma configuración de la resistencia. Es de la protoboard. Ok. Acá tenemos consumo. Vamos a ver un momento. Voy a desconectar aquí. Ya voy a contar qué puede estar pasando. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Ok. Ahí me estoy brincando estos dos jumps. Ahí está. Simplemente es en la misma fila, ¿verdad? Las dos resistencias. La pata larga en la misma columna de la resistencia, pero la pata corta, vea, pegado al bus. También. Estoy cerrando el circuito. Vamos a ver. Medimos potencial.
Bueno, hay un detalle muy curioso, ¿verdad? Aquí el LED está consumiendo. Entonces, yo haría una cosa. Entre esta pata de aquí y esta pata del LED hay 8,39. Entre esta pata aquí de la resistencia y esta pata del LED hay 8,39. Ahí está, en paralelo. En paralelo, las dos ramas, esta rama roja y esta rama verde, están al mismo potencial, vean. 8,37, 8,37. ¿Vieron? Yo creo que con los calambres también hubiera servido, ¿verdad? Nada más los quité también para que aprendan que no solo, digamos, los jumpers son los que tienen que ir en los buses, también podemos conectar LEDs o resistencias directamente a los buses, ¿ven? Pero ahí están las dos ramas, ¿ok? Las dos ramas en paralelo, ¿ven? Es para que vean que hay diferentes formas de conectar un circuito, no siempre va a ser la misma para todos, ¿sí? De hecho, veámoslo aquí, nada más para corroborar eso que estábamos midiendo. Puedo verlo como estaba inicialmente, ¿ok? Así, así, y jalábamos dos jumper, dos jumper, jalábamos de esta columna a negativo y de esta columna donde terminaba el LED a negativo. ¿Lo ven? Ahí está. También puedo hacerlo así. Resistencia y diodo están en serie, pero la rama resistencia a diodo están en paralelo una con otra. Bueno, y si yo vengo y conecto aquí, eso también va a encender. ¿Ve? Y si yo agarro el multímetro y quiero medir voltaje en una rama, es entre la pata cátodo del LED y la primera pata de la resistencia. Ahí está, 8,39. Y entre la última pata de la LED y la primera pata de la resistencia, 8,30. ¿Vieron? Cualquiera de las dos formas funciona. Ahora, ¿cómo puedo yo medir corriente en una rama? Ok, excelente pregunta. Para medir corriente voy a tener que agarrar este LED y moverlo un poco para la izquierda. Me vengo para acá, me vengo para acá. ¿Okay? Ahí está. ¿Ven? Aquí hay un espacio. ¿Ok? Hay un espacio. Y ahora agarro un cable aquí, misma columna donde está la resistencia, y otro cable aquí en la misma columna donde está la pata larga del LED. Misma columna. Misma columna. ¿Ve? Misma columna de resistencia, vean, un jumper, misma columna de la pata larga del LED, otro jumper. Y ahí, ¿quién va a venir? Mi amperímetro. Pasa amper. Ok, buscamos dos lagartos. Buscamos dos lagartos. Un lagarto aquí. Un lagarto aquí. Otro lagarto aquí. Con sus respectivas puntas. Ok, un lagarto aquí. Y otro lagarto aquí. Y vamos a medir la corriente que pasa por la rama del LED rojo. Ahí va. Ahí está. Por esa rama están pasando 15,85 miliamperes. Que si quiero pasar amper, 15,80 dividido entre 1000 para pasar amper, 0,0158 amper. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esa es en esa rama izquierda. Si yo quiero medir la corriente en la rama derecha, entonces tendré que pasarme en la rama derecha. Pasarme en la rama derecha, volvemos a colocar el LED donde estaba, volvemos a pasar este jumper a la misma columna de la pata, movemos este jumper para acá, movemos este LED para acá, ¿ok? Ahí está.
y intervenimos. En la misma columna de la pata larga del LED verde, metemos un jumper, y en la misma columna de la pata de la resistencia metemos el otro jumper. Ahí está intervenido, véanlo, véanlo de cerca. ¿Ven? Misma columna, metemos los jumpers. Los jumpers tienen que estar en la misma fila. Vamos a ver, vamos a mover este LED para abajo. Y que el rojo y el azul estén en la misma fila. Ahí está. ¿Okay? Simplemente ahí, como para tener un orden. ¿No ve? Este puede estar en cualquier columna, huequito de columna y listo. Ok, ahora sí. Si le damos fuego acá, ahí está, enciende. Y este marca 15,72. Okay, el menos es que esto está al revés, vean. Las puntas están al revés. Yo paso este blanco para este rojo, ok, y paso esto. De hecho, vea que solo el LED verde se apaga, ¿verdad? Está abierto. Ahí está. Ve que se quita el menos. ¿Vieron? 15,64, 65. Las corrientes en ambas ramas no son iguales, porque en paralelo solo tienen igual el voltaje, no la corriente. ¿Ven? Entonces, yo quiero medir, en resumen, resistencia, tiene que estar todo desconectado. Medir voltaje se mide en paralelo y medir corriente, el multímetro tiene que formar parte del circuito. Y ya con eso, pues hemos dado una clase introductoria de cómo usar.